¿Alguna vez hemos oído aquello de que lo que en la calle no puedes ver, en tu propia casa lo has de tener? Sí, aquello que más te choca, te revienta, resulta que son tus más allegados los que lo hacen. ¿Verdad que se siente terrible? Esas ironías de la vida. Bueno, ahora imagínate, ¿qué sentirá Jesús? Que aquellas actitudes que tanto criticaba en los fariseos, lo que tanto le advertía a sus discípulos que se cuidaran de eso, lo encuentre en su propia iglesia, entre sus propios seguidores, entre los que se dicen cristianos. Este evangelio del domingo debe ser un espejo donde nosotros nos miremos y reconozcamos si hemos perdido el rumbo, si tenemos más semejanzas con los fariseos que con Jesús. ¿Qué diferencias encontramos entre unos y otros? Los fariseos dicen, pero no hacen. Por eso, hagan todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque nada que ver toda la palabrería que ellos dicen sobre Dios y sobre religión, y otra cosa es su estilo de vida, su forma de ser, que deja mucho que desear. Jesús, en cambio, él hacía para luego decir. Jesús con toda autoridad podía decir, aprendan de mí, porque si su estilo de vida llegaba a convertirse en una norma para todos los que lo conocían, porque no había nada que hubiera enseñado Jesús que no estuviera respaldado con lo que él ya había hecho. Los fariseos ponen cargas sobre los demás. Son bien exigentes, bien fijados, bien severos a la hora de exigir cosas para los demás. Pero para ellos mismos sí, muy indulgentes, muy dados a aquello de que se haga la voluntad de Dios, pero la milpita de mi compadre, ¿eh? Jesús, en cambio, no imponía cargas, las quitaba. Al sanar enfermedades, al quitar miedos, al quitar complejos, al perdonar sus pecados, hacía que aquellos que iban oprimidos por la vida fueran liberados. Jesús no viene a complicar la vida, viene a quitar tantas cargas innecesarias para que en la libertad de los hijos de Dios podamos dirigirnos hacia Él. Los escribas y fariseos se valen de su renombre religioso para buscar privilegios, reconocimientos, para escalafonear en títulos y darse un sentido de importancia, subiéndose en el pedestal de Dios. Jesús, en cambio, siendo Dios, se hizo hombre, tomó la condición de esclavo, haciéndose uno de nosotros, y nos mostró que el camino de la verdadera grandeza es el servir. Y bien, nosotros, iglesia, y por iglesia no entendamos luego las altas jerarquías, iglesia somos todos, tú y yo, llegamos a parecernos más a Jesús, o más bien parecemos herederos de los fariseos. Reconozcamos si hemos perdido el rumbo, no supongamos las cosas. Y te lo insisto, no es algo reservado solo para quienes somos representantes de la iglesia, porque todos somos iglesia. Yo tomo mi parte, yo sacerdote debo cuestionarme si he llegado a convertirme más en un funcionario que en un pastor. Padre, sí, la gente me llama padre y de cierto modo lo somos porque somos padres espirituales por los sacramentos, por la enseñanza, pero este título de padre para mí es un motivo para ganarme estatus social, cierto respeto, ciertos privilegios, o de veras ejerzo esa paternidad espiritual, ese ser semejanza del amor de Dios Padre, o más que ser padre, ser un hermano en la fe para el pueblo creyente. Yo he sido más un maestro de la palabra que un discípulo de la palabra. Yo debo cuestionarme eso, pero tú, creyente, también cuestiona si no has divorciado fe y vida, que solamente complaces tu oído y sientes bonito con toda esta clase de predicaciones y has caído en un consumismo religioso, pero
tu vida, tus decisiones van completamente por otra dirección. No influye tu fe en tu vida real, en tu forma de ser, en tu forma de decidir. Tú te has acercado a Dios por pura conveniencia, cuando algo te urge, cuando algo te falta, cuando te sientes mal, cuando te remuerde la conciencia, pero sin seguimiento de Cristo, sin vivencia del Evangelio, sin compromiso alguno, sin comunidad. Tienes mucha religión con qué juzgar, criticar, con qué aparentar, pero muy poca para servir, para perdonar, para dar de ti. Esto debe cuestionarnos muy seriamente. Y bueno, si miramos a nuestro alrededor, después de, claro, habernos mirado a nosotros mismos, decimos, ¿qué pasa con esta iglesia que se dice ser la de Cristo? ¿De veras se parece a Jesús y sus seguidores? ¿O más bien se parece a aquellos que Jesús tanto criticó? ¿Qué habríamos de hacer? Pues mira, precisamente por estas fechas se están cumpliendo 500 años de la Reforma Protestante. Martín Lutero, un monje allá de la Edad Media, él vio cuánta porquería, cuánta corrupción, cuánto negocio se hacía de la fe. Él vio tantos abusos que había en su tiempo en esta iglesia. Él, indignado por todo eso y él cuestionándose seriamente, él se separa de la iglesia y tras él fueron muchos, logrando así la gran fractura conocida como la Reforma Protestante, de donde han surgido infinidad de iglesias, sectas y tantos otros que han querido seguir un camino distinto al que Cristo marcó. Y bien, pues ellos, queriendo ser fieles a Jesús, se separaron de su iglesia. Hay otros que también estuvieron inconformes con la corrupción, con el relajamiento de la espiritualidad, con la vida nada evangélica que había dentro de la iglesia, pero ellos fueron diferentes, porque ellos se quejaron, pero se quedaron a trabajar. Ellos la transformaron, pero amándola. La transformaron desde dentro. Y estos son los santos, como San Francisco de Asís, que también vivió en un tiempo de tanta corrupción y él le apostó por la santidad, por el evangelio, por el camino de la pobreza y la transformó por dentro. Santa Teresa de Ávila, otro gran ejemplo de espiritualidad, de entrega, de santidad, de caridad. Y como ellos, largo sería el catálogo de los que también, mirando todo en lo que la iglesia había caído, en lugar de abandonarla, en lugar de volverse en su contra, la amaron como Cristo la amó y así la transformaron desde dentro, suscitando con su ejemplo innumerables santos. Bueno, y tú, al contemplar todo aquello que no te gusta de tu iglesia, ¿también vas a abandonarla? ¿Vas a cambiar de iglesia o vas a cambiar a la iglesia, comenzando por ti mismo? ¿Por qué debemos amar a la iglesia si tiene esto y esto y estos detalles? Pues por una simple y sencilla razón, porque Cristo la ama. Somos la iglesia de Cristo porque Cristo la amó hasta entregarse por ella y derramar su sangre. Por eso, porque le pertenecemos. Porque la iglesia no somos la sociedad de gente perfecta, ni una jerarquía de altos mandos. La iglesia somos todos aquellos a quienes Jesús amó y quiso salvar a precio de su sangre. Por eso somos la iglesia de Cristo. Le pese a quien le pese. Pero ahora también seamos la iglesia de Cristo porque seguimos sus pasos. Porque quien vea nuestro estilo de vida, nuestra forma de tratarnos, identificará muy pronto. Ellos son los discípulos de ese Jesús porque viven el supremo mandamiento del amor. No serán perfectos. Serán muy humanos, como Jesús lo fue, pero lo que a ellos les distingue es su fe y su amor a toda prueba. Que tengas un domingo muy bendecido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ora por tu iglesia, ama tu iglesia, transforma tu iglesia, comenzando por ti.